En la tienda de comestibles, mi nuera le dijo al cajero: esa anciana es la sirvienta, no le hables. Mi nuera raramente hacía algo que no le beneficiara directamente, pero allí estaba, perfectamente maquillada a las 10 de la mañana, su cabello rubio recogido en un elegante moño, el bolso de diseñador apretado en sus manos bien cuidadas. Vamos, abuela Bessie, dijo mi nieto Hood desde el asiento trasero del SUV de Blan. Vamos a comer helado después de las compras. A mis 70 años, todavía sentía un aletazo de alegría cuando Hood me incluía en sus planes, ya que eso ocurría tan raramente en estos días. Me subí al asiento trasero junto a él, mi artritis haciendo que el movimiento fuera más lento de lo que hubiera querido. Meadow me miró por encima del hombro con una irritación apenas disimulada. Intenta no hacernos quedar mal allí, murmuró entre dientes, lo suficientemente alto para que yo la escuchara, pero lo suficientemente bajo para que Blan, mi propio hijo, no lo oyera. Desde el asiento del conductor no dije nada. Con los años, había aprendido que responder a los comentarios de Meadow solo empeoraba las cosas. Blan inevitablemente tomaría su parte y yo me sentiría aún más pequeña que antes. La tienda de comestibles estaba llena para ser un martes por la mañana. Familias con niños pequeños, parejas de ancianos moviéndose lentamente por los pasillos, y profesionales ocupados agarrando artículos para el almuerzo. Había estado comprando en Morrison's Market durante más de 30 años, mucho antes de que Meadow siquiera supiera que mi hijo existía. Los pasillos familiares y las caras amigables generalmente me traían consuelo. Nos dirigimos por la tienda, Meadow dirigiendo nuestro camino con la eficiencia de una comandante militar. Tenía una lista, y que Dios ayude a cualquiera que se desvíe de ella. Hood se quedó cerca de su madre, ocasionalmente echándome una mirada que esperaba fuera de cariño, pero que bien podría haber sido solo un saludo educado. Cuando llegamos a la caja, sentí esa presión familiar en el pecho. El joven detrás del mostrador, probablemente en sus 20, con ojos amables y una sonrisa genuina, comenzó a pasar nuestros artículos. Me miró y sonrió cálidamente. Buenos días, señora, ¿cómo está hoy? Antes de que pudiera responder, Meadow se interpuso entre nosotros, su voz aguda y cortante. Esta anciana es la sirvienta, no le hables. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Mi aliento se atascó en mi garganta y sentí el calor subir a mis mejillas. La expresión del joven cajero se desplomó, la confusión reemplazó su actitud amigable. Miró de Meadow a mí, claramente incómodo con lo que acababa de presenciar. Pero peor que las palabras de Meadow fue lo que ocurrió después. Blan, mi propio hijo, el niño que había criado y por el que me había sacrificado, estalló en carcajadas. No fue solo una risa nerviosa o una risa tonta, fue una risa a carcajadas, como si lo que Meadow había dicho fuera lo más gracioso que había escuchado en toda la semana. Dud se unió, su voz de 12 años sumándose al coro de humillación. Sí, la abuela es como nuestra sirvienta, dijo entre risas, claramente repitiendo algo que había escuchado en casa. Me quedé allí congelada, mis manos agarrando el asa de mi viejo bolso tan fuerte que los nudillos se pusieron blancos. La expresión del cajero cambió de confusión a algo cercano a la lástima, y eso de alguna manera lo hizo peor. Dejó de mirarme a los ojos por completo, dirigiendo todos sus comentarios a Meadow y tratándome como si realmente fuera invisible. ¿Papel o plástico?, le preguntó a Meadow, su voz visiblemente más fría de lo que había sido momentos antes. Plástico, respondió ella con arrogancia, claramente satisfecha con cómo había ido la interacción. Los otros clientes en la fila comenzaban a mirarnos ahora. Algunos se veían incómodos, otros parecían divertidos por el drama familiar que se desarrollaba frente a ellos. Yo quería desaparecer, derretirme en el suelo y nunca más enfrentarme a otro ser humano. La peor parte no fue ni siquiera la humillación pública, fue la realización de que así era como mi propia familia me veía. No como una madre, no como una abuela, ni siquiera como una persona digna de respeto básico. Yo era la sirvienta, algo que debía ser gestionado, controlado y, de vez en cuando, ridiculizado por entretenimiento. Mientras caminábamos hacia el auto, Meadow enlazó su brazo con el de Blan, charlando alegremente sobre los planes para la cena. Hood saltó adelante, ya había olvidado lo que había sucedido, y yo lo seguí detrás de ellos, como la sirvienta que ellos me habían pintado, cargando sus compras y mi vergüenza por igual. El viaje de regreso a casa fue una tortura. Discutían sus planes para el fin de semana, un día de spa para Meadow y una salida de golf para Blan, mientras yo me sentaba en silencio en el asiento trasero, aún procesando lo que había sucedido. Nadie mencionó el helado que habíamos prometido comprar, nadie preguntó si estaba bien. Cuando llegamos a casa, llevé las compras a la cocina mientras se dispersaban a sus diferentes actividades. Guardé todo de manera automática, mi mente insensible al choque y al dolor.
Esta era mi vida, esto era lo que me había convertido. Pero mientras estaba sola en esa cocina, algo profundo dentro de mí comenzó a cambiar. Por primera vez en años, empecé a cuestionarme si realmente esta era la vida que merecía. El silencio en mi pequeño dormitorio se sentía más pesado de lo habitual esa noche. Me senté al borde de la cama, aún con la misma ropa de nuestro desastre de compra, incapaz de encontrar la energía para cambiarme. Los eventos en el mercado de Morrison se reproducían una y otra vez en mi mente, como un disco roto que no podía apagar. Esa anciana es la sirvienta. Cada vez que recordaba las palabras de Meadow, me cortaban más profundo. Pero no era solo su crueldad lo que me perseguía, sino la risa de Blan, mi propio hijo, el bebé que había tenido en mis brazos, el niño por el que trabajé 3 empleos para mantener, después de que su padre nos dejara, que se rió de mi humillación. Miré alrededor de mi dormitorio, realmente lo miré por primera vez en meses. Era la habitación más pequeña de la casa, apenas lo suficientemente grande para una cama individual y una cómoda. Cuando Meadow se mudó hace 5 años, ella sugirió que tomara esta habitación para que ellos pudieran tener la suite principal. Tiene más sentido, dijo con esa dulce sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Necesitamos más espacio para nuestras cosas. Yo acepté, por supuesto, siempre aceptaba. Era más fácil que pelear, más fácil que ser etiquetada como difícil o desagradecida. Después de todo, ellos me dejaban vivir en su casa, ¿no? Al menos así lo veía Meadow, aunque yo había vivido aquí 15 años antes de que ella pusiera un pie en la puerta. Mi reflejo en el pequeño espejo de enfrente mostraba a una mujer que apenas reconocía. ¿Cuándo me había vuelto tan pequeña? Cuando comencé a encogerme en mí misma, pidiendo disculpas por ocupar espacio en mi propia casa. Mi cabello gris estaba recogido en el mismo moño práctico que había usado durante años. Mi ropa estaba ordenada pero vieja, elegida más por su durabilidad que por su estilo. Me veía exactamente como lo que Meadow me había llamado, la sirvienta. Pero no siempre había sido así. Cerré los ojos y traté de recordar a la mujer que solía ser, antes de que Frank nos dejara, antes de que Blan creciera y se casara, antes de que aprendiera a hacerme invisible para mantener la paz. Solía tener un pequeño negocio de catering desde esta misma cocina, nada lujoso, solo comidas caseras para familias locales y pequeños eventos, pero era mío. Y era buena en eso también. La gente pedía específicamente mi asado de carne. Y mi pastel de manzana. Tenía clientes habituales que me reservaban con meses de antelación para sus cenas y reuniones familiares. Eso fue antes de que Meadow decidiera que mi negocio era embarazoso e inapropiado para alguien de mi edad. Convenció a Blan de que necesitaba retirarme, que tener extraños entrando y saliendo de la casa era peligroso. Una por una, encontró razones por las que no podía aceptar nuevos clientes. Demasiada suciedad en la cocina, demasiado ruido, demasiada alteración en sus vidas. En el plazo de 1 año después de que ella se mudara, mi negocio desapareció y, con él, mi independencia y mi sentido de propósito. Me convertí en lo que ella quería que fuera, la niñera y ama de casa que trabajaba a cambio de alojamiento y comida. Pero esta noche, sentada en la oscuridad de mi pequeña habitación, recordé algo más, algo que casi había olvidado en mi rutina diaria de cocinar, limpiar y mantenerme fuera de su camino. Fui a mi armario y aparté los viejos abrigos y vestidos que rara vez usaba. Detrás de ellos, empujado hasta el fondo, estaba una pequeña caja fuerte que había instalado años atrás. Mis manos temblaron ligeramente al introducir la combinación, los números que representaban la fecha en que Frank nos había dejado. Algunas personas podrían haber encontrado doloroso usar esa fecha, pero para mí representaba supervivencia. Dentro de la caja fuerte había documentos que Meadow y Blan no conocían, extractos bancarios, registros de inversiones, escrituras de propiedad. Después de que Frank se fuera, había temido estar financieramente vulnerable otra vez. Cada centavo que pude ahorrar de mi negocio de catering, cada pequeña herencia de familiares lejanos, cada inversión cuidadosa que había hecho a lo largo de los años, todo estaba aquí, cuidadosamente documentado y creciendo en silencio. Saqué los extractos más recientes y los estudié a la luz de la lámpara. Con el paso de las décadas, mis inversiones cuidadosas habían crecido considerablemente. Poseía 3 propiedades en alquiler en el centro, tenía un portafolio de inversiones diversificado, y sí, era dueña del 40% de Morrison's Market, el mismo lugar donde hoy me habían humillado. El propietario anterior, Bill Morrison, había sido uno de mis clientes de catering. Cuando quería expandirse pero necesitaba inversores, yo le proporcioné el capital en silencio, a cambio de una sociedad. Todo era perfectamente legal y estaba documentado, pero nunca se lo mencioné a Blan ni a Meadow. ¿Por qué habría de hacerlo? Solo encontrarían maneras de involucrarse, de tomar el control, de tomar decisiones sobre mi dinero y mis relaciones comerciales.
Aprendí temprano en la residencia de Meadow que cualquier signo de independencia o estabilidad financiera era visto como una amenaza para su control. Cuando mencioné que tenía algunos ahorros, inmediatamente empezó a sugerir maneras en las que podría ayudarlos con varios gastos. Cuando mencioné que poseía una pequeña propiedad en alquiler, comenzó a insinuar que debería venderla y darles el dinero para el fondo universitario de Yad. Así que dejé de mencionar cualquier cosa. Los dejé creer que dependía por completo de su generosidad, que no tenía nada y nadie más. Mantuve la paz, aunque eso significara sacrificar mi dignidad. Pero esta noche, al mirar estos documentos, me di cuenta de que había sacrificado más que dignidad. Había sacrificado a mí misma. La mujer que había construido este pequeño imperio de inversiones y propiedades no era débil ni impotente, era inteligente, ingeniosa e independiente. Era alguien que merecía respeto, no alguien que debía aceptar ser llamada sirvienta por su propia familia. Guardé cuidadosamente los documentos en la caja fuerte, pero no la cerré de inmediato. Mañana haría algunas llamadas, visitaría algunas oficinas a las que no había ido en demasiado tiempo. Comenzaría a recordar quién era realmente, debajo de todos estos años intentando ser lo que ellos querían. Cuando finalmente me cambié a mi ropa de dormir y me preparé para acostarme, vi mi reflejo en el espejo nuevamente. Esta vez no vi una víctima, vi a una mujer que había estado interpretando un papel durante tanto tiempo que había olvidado que solo era un acto. Pero toda actuación tiene que terminar en algún momento. 3 días después del incidente en la tienda de comestibles, regresaba de mi caminata de la tarde cuando escuché voces provenientes de la sala de estar. La puerta principal estaba entreabierta y la risa distintiva de Meadow resonaba por la casa. Estaba entreteniendo a alguien, lo que significaba que se esperaba que me hiciera a un lado hasta que sus invitados se fueran. Estaba a punto de ir a mi habitación cuando escuché que mencionaban mi nombre. Algo en el tono me hizo congelarme al pie de las escaleras, mi mano sujetando la barandilla. Honestamente, no sé cuánto más puedo soportar tenerla aquí, decía Meadow, con ese tono particular que usaba cuando pensaba que estaba siendo astuta. Se mueve por aquí como un fantasma, siempre bajo los pies. ¿No puedes simplemente ponerla en un hogar?, preguntó otra voz, una de las nuevas amigas de Meadow del club de lectura. La risa de Meadow fue aguda y calculadora. Oh, créeme, he investigado, dijo. Pero Blan se pone todo sentimental cada vez que lo menciono. Dice que no podemos abandonar a su pobre madre. Su voz estaba llena de falsa simpatía. Lo que no entiende es que ella es la que nos abandona, siendo una carga. Mis piernas se sintieron débiles. Me presioné contra la pared, oculta de la vista pero lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra. Además, continuó Meadow, estamos esperando que la situación de la herencia se resuelva, si sabes a lo que me refiero. Blan piensa que quizás tenga algunos ahorros guardados, tal vez una pequeña póliza de seguro de vida. Sería estúpido sacarla de aquí antes de saber con qué estamos tratando. Otra voz intervino, esta de Sandra, una mujer que había conocido varias veces en reuniones familiares. ¿Cuánto más puede durar, realmente? Tiene 70 años, y parece más vieja. Ese es el problema, suspiró Meadow dramáticamente. Está más saludable de lo que parece. Podría vivir otros 10 años, por lo que sabemos. Mientras tanto, estoy atrapada jugando a la enfermera con alguien que no contribuye absolutamente nada a esta casa. La crueldad casual de todo esto me dejó sin aliento. Sabía que a Meadow no le agradaba, pero escucharla hablar de mi muerte como si fuera una transacción comercial fue algo para lo que no estaba preparada. ¿Qué hace todo el día?, preguntó Sandra. Oh, se mantiene ocupada, dijo Meadow con amargura. Cocinando, limpiando, cuidando a Hood cuando lo necesitamos. Trabajo gratis, básicamente. Supongo que hay algunos beneficios de tenerla aquí, pero honestamente, los negativos superan los positivos. En ese momento, escuché pasos y rápidamente me di cuenta de que alguien se acercaba a la cocina. Subí sigilosamente las escaleras, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo abajo. Una vez segura en mi habitación, me dejé caer en la cama, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Estaban esperando que muriera, no esperando que viviera una vida larga y saludable rodeada de una familia que me amara. Estaban esperando que muriera para que pudieran heredar lo que creían que me quedaba. Y Blan, mi hijo, sabía de esta conversación, probablemente había participado en otras similares. El hombre que había criado para ser amable y compasivo estaba discutiendo mi futuro como si yo fuera una opción de inversión que aún no había madurado. La peor parte fue lo equivocada que estaban sobre todo, sobre mi situación financiera, sobre mis contribuciones al hogar, sobre quién era realmente. Me veían como una carga,
como una reserva, ocupando espacio hasta que la naturaleza tomara su curso. No tenían idea de que la anciana que tan ansiosamente querían deshacerse de ella, en realidad, estaba en posición de cambiar sus vidas con una sola llamada telefónica. Más tarde esa noche, después de que los amigos de Meadow se fueron y la casa se calmó en su rutina habitual, hice la cena como siempre. Glenn comió sin levantar la vista de su teléfono, Meadow picoteaba su comida mientras navegaba por las redes sociales, y Jack devoraba su comida antes de desaparecer escaleras arriba para jugar videojuegos. «Este pollo está un poco seco», comentó Meadow sin mirarme del todo, «tal vez use menos condimentos la próxima vez». Asentí en silencio, aunque el pollo estaba perfectamente jugoso y sazonado, exactamente como lo había estado haciendo durante décadas. La crítica de Meadow no tenía nada que ver con la comida y todo con establecer dominancia. Era su manera de recordarme cuál era mi lugar en la jerarquía. Mientras recogía los platos, escuché cómo discutían sus planes para el fin de semana, una cata de vinos para Meadow y sus amigos, un viaje de pesca para Blan. Jack se quedaría conmigo, por supuesto, lo que significaba que pasaría mi fin de semana entreteniendo a un niño de 12 años mientras ellos disfrutaban de su tiempo libre. «Mamá», dijo Blan de repente, la primera vez que me dirigía la palabra esa noche. «Y he estado hablando sobre pintar la casa esta primavera. Necesitaremos que empacaras tu habitación para que los pintores puedan entrar allí». No era una solicitud, era una instrucción disfrazada de información. «Por supuesto», respondí automáticamente, «lo que necesiten». Meadow sonrió con satisfacción, claramente complacida con mi cumplimiento. «No debería tomar más de un día o dos. Puedes dormir en el sofá del sótano mientras están trabajando». El sofá del sótano era viejo e incómodo, con un muelle que sobresalía de los cojines. Sabían esto, por supuesto. Era solo otra pequeña humillación, otro recordatorio de que mi comodidad no importaba. Después de que se fueron a la cama, me senté sola en la cocina, mirando los platos limpios que acababa de guardar. Durante años, me había dicho a mí misma que la familia valía cualquier sacrificio, que el amor significaba aceptar cualquier trato que recibiera sin quejarme, pero lo que había escuchado ese día no era amor. Ni siquiera era una decencia humana básica. Pensé en mis inversiones, en las propiedades que poseía, en la sociedad en Morrison's Market, donde me habían humillado. Pensé en las cuentas bancarias de las que no sabían nada y en la independencia que había estado escondiendo como un secreto vergonzoso. Tal vez era hora de dejar de esconderme. Tal vez era hora de recordarle a todos, incluida a mí misma, exactamente quién era Bessie, debajo de toda esta premeditada fachada. Tal vez era hora de recuperar mi poder. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que no había sentido en años. Mientras Meadow y Blan dormían hasta tarde y Jad aún se estaba preparando para la escuela, salí en silencio de la casa y caminé las 6 cuadras hasta el centro. Mi primera parada fue Morrison's Market. Caminar por esos pasillos familiares se sintió diferente. Ahora, en lugar de la vergüenza por la reciente humillación, sentí algo completamente diferente. Esta tienda era parcialmente mía. Estos estantes, estos empleados, toda esta operación existía, en parte, gracias a mi inversión y fe en la visión de Bill Morrison, hace tantos años. Encontré a Bill en su oficina, detrás del mostrador de atención al cliente, inclinado sobre facturas y luciendo sus 68 años. Cuando me vio, su rostro curtido se iluminó con una sonrisa genuina. «Bessie, ¿qué te trae por aquí tan temprano?» Me acomodé en la silla frente a su escritorio, sintiéndome más cómoda de lo que había estado en meses. «Quería discutir nuestra sociedad, Bill. Ha pasado un tiempo desde que hablamos de negocios». Su expresión se puso más seria. «¿Todo bien? Pareces diferente». «Estoy pensando que tal vez es hora de que asuma un rol más activo en las operaciones», dije cuidadosamente. «He estado demasiado apartada durante demasiado tiempo». Bill se reclinó en su silla, observándome con interés. «¿Qué tipo de rol activo tienes en mente?» «Me gustaría revisar nuestras políticas de personal, particularmente en cuanto a la capacitación de atención al cliente, y creo que es hora de que tenga una oficina aquí, en algún lugar desde donde pueda supervisar las operaciones diarias». Pasamos la siguiente hora revisando las finanzas, discutiendo cambios operativos y planificando mi transición de socia silenciosa a propietaria activa del negocio. Bill estaba entusiasmado con mi involucramiento, admitiendo que había estado esperando que quisiera asumir más responsabilidades a medida que se acercaba a la jubilación. «Hay algo más», dije mientras la reunión llegaba a su fin. «Tal vez necesite hacer algunos cambios en mi testamento y en mis planes de sucesión empresarial. ¿Puedes recomendarme un abogado especializado en planificación patrimonial?» Los ojos de Bill se afilaron con comprensión.
Me conocía lo suficiente como para leer entre líneas. Sarah Mitchell, en el centro. Ella ha manejado todo para mi familia, discreta, meticulosa y no juzga las situaciones familiares de nadie. Mi siguiente parada fue la oficina de Sarah Mitchell. La abogada era una mujer astuta de unos 50 años que escuchó sin interrumpir mientras le explicaba mi situación. Cuando terminé, estuvo callada por un largo momento. ¿Cuánto tiempo ha estado tu familia tratándote de esta manera?, preguntó finalmente. Ha empeorado progresivamente durante los últimos 5 años, desde que mi nuera se mudó. Pero honestamente, creo que yo lo he estado permitiendo al no defenderme. Sarah asintió pensativamente. Lo que describes suena a abuso financiero. Incluso si no se dan cuenta de la extensión de tus activos, el hecho de que estén tomando decisiones sobre tu situación de vivienda y tu atención futura sin tu participación es preocupante. Sacó una hoja de papel y comenzó a tomar notas. Comencemos con tu testamento actual. ¿Quiénes son tus beneficiarios? Blan, mi hijo, es el beneficiario principal. Tengo una pequeña asignación para mi nieto Jad y algunas donaciones a organizaciones benéficas. ¿Y quieres cambiar esto? Respiré hondo. Quiero eliminar a Blan por completo. Quiero establecer un fideicomiso para Jude al que pueda acceder cuando cumpla 25 años, siempre y cuando mantenga una relación conmigo basada en el respeto, no en la obligación. Y quiero aumentar significativamente mis donaciones caritativas. Sarah hizo anotaciones mientras hablaba. ¿Qué pasa con tus intereses comerciales? Quiero mantener el control durante mi vida, pero estoy pensando en diferentes opciones para después de que me vaya. Tal vez propiedad por parte de los empleados, tal vez vender mis acciones de nuevo a Bill, tal vez algo completamente diferente. Lo que no quiero es que mi hijo y su esposa obtengan el control de negocios que no entienden y que no construyeron. Pasamos 2 horas revisando opciones, discutiendo estructuras de fideicomisos y planificando una reestructuración patrimonial integral. Sarah explicó que los cambios que quería tomarían varias semanas para finalizar, pero que podía comenzar los trámites inmediatamente. Hay algo más, dije mientras me preparaba para irme. Quiero que todo se haga con total confidencialidad. Mi familia no puede saber nada de estos cambios hasta que estén finalizados. Por supuesto, el privilegio abogado-cliente protege todas nuestras comunicaciones, pero Bessie, ¿puedo darte un consejo personal? Asentí. No dejes que el miedo a su reacción te impida protegerte. Tienes todo el derecho de cambiar de opinión sobre tu legado, especialmente si tus beneficiarios te están tratando mal. Tu dinero es tuyo para hacer con él lo que desees. Caminando a casa, me sentí más ligera que en años. Por primera vez desde que Meadow se mudó, estaba tomando acción en lugar de solo soportar. Estaba recordando que tenía opciones, que no tenía que aceptar el trato que ellos decidieran darme. Cuando llegué a casa, Meadow estaba en la cocina haciéndose un batido. Me miró con ligera irritación. ¿Dónde estabas? Necesitaba que miraras allá de esta mañana, pero desapareciste. Tenía que hacer algunos mandados, respondí con calma. Asuntos de negocios. Ella me miró desconcertada. ¿Qué clase de asuntos de negocios? Asuntos personales, dije, comenzando a preparar el almuerzo. El ceño de Meadow se frunció más. ¿Qué asuntos personales? No tienes ningún negocio. Continué picando las verduras sin responder a su interrogatorio. Por una vez, su confusión no me molestó. De hecho, me pareció casi divertida. Estaba tan segura de que sabía todo sobre mi vida, tan confiada en su suposición de que no era más que una mujer anciana dependiente sin recursos ni opciones. Bessie, su voz llevaba un tono de advertencia, te hice una pregunta. La miré, encontrándome con sus ojos directamente, quizás por primera vez en años, y la respondí. Tenía asuntos personales que atender. Algo en mi tono debió sorprenderla, porque dio un paso atrás, dejando su batido olvidado. Bueno, dijo después de un momento, claramente confundida, la próxima vez deberías avisar a alguien de dónde vas. Nos preocupamos cuando simplemente desapareces. Casi me reí de eso. La mujer que había pasado la tarde anterior discutiendo mi muerte con sus amigas, de repente estaba preocupada por saber dónde estaba. Lo tendré en cuenta, dije, volviendo a mis verduras. Mientras preparaba el almuerzo, pensaba en los documentos que Sarah iba a preparar, en la nueva oficina que pronto tendría en Morrison's Market, en todos los cambios que se avecinaban. Meadow y Blan no tenían idea de que su mundo cómodo estaba a punto de cambiar drásticamente, pero yo sí. Y por primera vez en años, esperaba con ansias el día de mañana. Habían pasado 2 semanas desde mis visitas a Bill y Sarah, y los papeles legales finalmente estaban listos.
Pasé esos días observando a mi familia con nuevos ojos, observando su crueldad casual y sus suposiciones con derecho, con una indiferencia que me sorprendió. Cada comentario despectivo, cada orden disfrazada de solicitud, cada momento en que me trataron como sirvienta solo fortaleció mi determinación. Esta mañana se sentía diferente. Había un peso en el aire, como antes de una tormenta. Preparé el desayuno como siempre, lo serví sin decir nada y observé cómo comían sin reconocer mis esfuerzos. Blan revisaba su teléfono, Meadow planeaba su día en voz alta, y Jad comía rápidamente antes de correr a tomar su autobús escolar. A las 10 en punto, alguien tocó la puerta principal. Meadow levantó la vista de su revista con molestia. ¿Estás esperando a alguien?, me preguntó con acusación, como si cualquier visitante de la casa fuera mi responsabilidad. Yo voy, respondí con calma, alisándome las manos sobre el delantal. Sarah Mitchell estaba en el porche, profesional y compuesta en su traje azul marino, llevando un maletín de cuero. Detrás de ella había un hombre joven que no reconocí. Buenos días, señora Harrison. Vengo a entregar los documentos de los que hablamos. Meadow apareció detrás de mí casi de inmediato, su curiosidad superando su habitual indiferencia hacia mis actividades. ¿Quién es esta?, demandó. Esta es mi abogada, Sarah Mitchell, dije, apartándome para dejarlos pasar. Y creo que tiene algo para mí. Sarah asintió, abriendo su maletín y sacando un sobre grueso. Los documentos que solicitó, todo correctamente ejecutado y archivado. Y este es James Morrison, hijo de Bill Morrison y el abogado que maneja los papeles de la transferencia de negocios. ¿Transferencia de negocios? La voz de Meadow subió un tono. ¿Qué transferencia de negocios? Tomé el sobre de Sarah, sintiendo su peso en mis manos. Años de planificación cuidadosa, décadas de inversiones silenciosas y toda una vida de subestimación me habían llevado a este momento. Tal vez deberíamos sentarnos todos, sugerí, conduciéndolos a la sala de estar. Blan apareció desde la cocina, atraído por la actividad inusual. Su rostro mostró confusión al ver a los dos abogados, el ambiente formal y a su madre sosteniendo documentos oficiales. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó, acomodándose en el sofá junto a Meadow. Yo seguí de pie, con el sobre aún sin abrir en mis manos. Pensé que ya era hora de que ambos conocieran la verdad sobre la situación financiera de nuestra familia, dije. Los ojos de Meadow se entrecerraron. ¿De qué estás hablando? Hace 3 semanas, me llamaste sirvienta frente a extraños, dije tranquilamente. Te reíste cuando el cajero me trató con falta de respeto. Has pasado años haciéndome sentir como una carga, como alguien cuyo único valor era el trabajo no remunerado que proporcionaba. Mamá, comenzó Blan, pero levanté la mano. Déjame terminar. La semana pasada, los escuché hablando de mi muerte con sus amigos, Meadow hablando sobre cuánto más tendrías que lidiar conmigo y especulando sobre la pequeña herencia que podría dejar. El rostro de Meadow se enrojeció. Estabas escuchando en mi propia casa, interrumpí. Sí, lo estaba. Y lo que escuché me hizo dar cuenta de que no tienen ni idea de quién soy realmente. Abrí el sobre y saqué el primer documento. Esto es una notificación de que los he eliminado a ambos de mi testamento. Jude recibirá un fondo fiduciario cuando cumpla 25 años, siempre y cuando aprenda a tratarme con decencia humana básica. Todo lo demás irá a la caridad. El color se desvaneció del rostro de Blan. Mamá, no puedes estar seria, somos familia. La familia no se trata entre sí de la manera en que tú me has tratado, dijo. Eso no es lo más importante que necesitan saber, respondí firmemente. James Morrison dio un paso al frente, abriendo su propio maletín. Señora Harrison, ¿debo proceder con la divulgación? Asentí, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. Cuéntale sobre Morrison's Market primero. La señora Harrison posee el 40% de Morrison's Market, anunció James de manera factual. Ha sido socia silenciosa durante 15 años y, desde ayer, ha asumido funciones de gestión activa. La boca de Meadow cayó abierta. Eso es imposible, ella no tiene dinero. También es dueña de participaciones mayoritarias en 3 otras tiendas de comestibles en el condado, continuó James. 4 propiedades de alquiler en el centro y una exitosa empresa de gestión de propiedades que supervisa 12 edificios comerciales. El silencio en la habitación fue ensordecedor. Observé cómo la realidad de mis palabras se hundía en ellos, como años de suposiciones se desmoronaban ante sus ojos. ¿Cuánto?, susurró Blan. ¿De cuánto estamos hablando? Sara consultó sus notas. Activos líquidos,
participaciones comerciales y portafolio inmobiliario combinados. La estimación conservadora es de $47 millones. Meadow hizo un sonido como si la hubieran golpeado en el estómago. Se agarró al brazo del sofá, sus uñas perfectamente cuidadas clavándose en la tela. 47 millones, repitió atónita. ¿Has tenido 47 millones todo este tiempo? He tenido los cimientos para ello, corregí. Lo construí pieza por pieza, inversión por inversión, mientras me trataban como sirvienta, mientras discutían sobre meterme en el hogar de ancianos más barato que pudieran encontrar, mientras esperaban a que muriera para que pudieran heredar mi pequeño ahorro. Blan se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué nos dejaste pensar? ¿Pensar qué?, pregunté con dureza. ¿Qué me hacías un favor dejándome vivir en esta casa? ¿Qué debía estar agradecida por tus migajas de atención y amabilidad ocasional? Nos hubiéramos comportado diferentes si lo hubiéramos sabido, dijo Meadow desesperada. Exactamente, respondí. Se habrían comportado diferente por mi dinero, no porque soy un ser humano que merece respeto. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter. Seba aclaró su garganta profesionalmente. Hay algo más. La señora Harrison también ha comprado esta casa de ustedes, señor Harrison. Su hipoteca fue transferida a su empresa ayer. Tienen 30 días para encontrar una alternativa de vivienda. La devastación en sus rostros fue total. Ahora Blaine se sentó pesadamente, con la cabeza entre sus manos. Meadow me miraba con algo parecido al horror, como si de repente me hubiera revelado como una extraña. No puedes hacer esto, susurró. Esta es nuestra casa, la casa de Yad. Esta fue mi casa primero, dije tranquilamente. He vivido aquí durante 22 años. Ustedes llevan aquí 5, y en esos 5 años, han dejado claro que mi presencia aquí no es bienvenida. Recogí los documentos y los volví a meter en su sobre, sintiéndome más ligera con cada momento que pasaba. Los abogados se encargarán de todos los detalles. Me quedaré en un hotel en el centro hasta que finalice mis otros arreglos. Mientras caminaba hacia las escaleras para empacar mis cosas, Blan me llamó, su voz quebrada. Mamá, por favor, podemos solucionarlo. Podemos cambiar. Me detuve en la base de las escaleras, sin girarme. Tengo 70 años, Blan. No tengo tiempo para esperar a que aprendas a amarme como es debido. 6 meses después, estaba sentada en la terraza de mi villa, mirando el lago de Como, observando el sol de la mañana pintar las montañas italianas con tonos dorados y rosados. El espresso en mi delicada taza de porcelana estaba perfecto, preparado por Elena, mi ama de llaves, quien me trataba con el tipo de respeto natural. Casi había olvidado que existía. La transición no fue inmediata. Después de dejar la casa de Blan y Meadow ese día, pasé 3 semanas en un hotel en el centro, mientras Sarah y su equipo realizaban una auditoría completa de mis activos. El total final fue asombroso, incluso para mí, $50 millones. 50 años de inversiones cuidadosas, negocios discretos y crecimiento compuesto habían creado una riqueza que nunca había calculado por completo. Había subestimado mi propio éxito. Con la ayuda de Sarah, había liquidado varias propiedades, consolidado mis inversiones y estructurado mis finanzas para una vida internacional. Las tiendas de comestibles fueron vendidas a mis empleados a través de un generoso programa de compra. Las propiedades de alquiler fueron entregadas a una empresa de gestión con instrucciones de mantener los alquileres accesibles para las familias trabajadoras. Mantuve solo lo que necesitaba para una vida cómoda, lejos de las personas que me habían hecho sentir pequeña. Elegir Italia no había sido difícil. Siempre había soñado con ver el mundo, pero esos sueños se habían dejado de lado por preocupaciones más prácticas. Ahora, con tiempo y recursos ilimitados, finalmente podía vivir la vida que había pospuesto durante décadas. La villa era perfecta, no ostentosa, pero elegante. 3 habitaciones, cada una con puertas francesas que se abrían a jardines que caían hacia el lago. Una biblioteca llena de libros que realmente tenía tiempo de leer. Una cocina donde cocinaba porque lo disfrutaba, no porque alguien lo esperara de mí. Elena tocó suavemente la puerta de la terraza, llevando el teléfono inalámbrico. Señora Bessie, hay una llamada de América. Un joven llamado Hood, mi nieto, había llamado todas las semanas desde que me fui. Al principio, enojado y confundido, pero gradualmente más reflexivo a medida que pasaba el tiempo. Nuestras conversaciones habían evolucionado de acusaciones a curiosidad, a algo que se acercaba a la comprensión. Abuela, su voz ahora más profunda, cambiando con la adolescencia, ¿cómo estás? Estoy maravillosa, cariño. ¿Cómo van las cosas en casa?
Hubo una pausa. Diferente. Mamá y papá se están divorciando. Mamá se mudó el mes pasado. No me sorprendió. Sin la fantasía de una herencia sustancial que los mantuviera unidos, su matrimonio no tenía base. Probablemente, Meadow ya había pasado a buscar otro objetivo para sus manipulaciones. ¿Estás bien?, le pregunté suavemente. Sí, creo que sí. Papá ha estado preguntando mucho por ti. Quiere llamarte. ¿Y qué piensas de eso? Otra pausa, más larga esta vez. Creo que finalmente está entendiendo que la regó muy mal. Pero también creo que solo está arrepentido porque se enteró de tu dinero. La sabiduría en sus palabras me sorprendió. A los 13 años, Jad estaba desarrollando la inteligencia emocional que sus padres nunca tuvieron. ¿Y tú?, le pregunté. ¿Estás arrepentido por el dinero o estás arrepentido por cómo nos tratamos? Lo siento, abuela, dijo en voz baja. Me di cuenta de que estaba mal cuando lo hice, pero quería que mamá y papá pensaran que era gracioso. Fue estúpido. Mi garganta se apretó de emoción. Gracias por decir eso, significa más para mí de lo que sabes. Abuela, ¿podría tal vez ir a visitarte alguna vez? No por el dinero ni nada, solo porque te extraño. Sonreí, mirando hacia el lago cristalino, donde un pequeño bote cortaba la calma matutina. Me encantaría. Pero solo cuando seas lo suficientemente grande para viajar solo y solo si quieres venir por las razones correctas. Lo quiero. Quiero ver dónde vives ahora. Papá me mostró fotos en línea. Se ve hermoso. Después de que colgamos, me quedé en silencio con mis pensamientos. Jad fue lo único bueno que salió de mis años con Blan y Meadow. Era lo suficientemente joven como para aprender, crecer y convertirse en alguien mejor que sus padres. Tal vez había esperanza de que al menos una relación se pudiera salvar de los escombros. Blan había intentado llamar numerosas veces, pero me negué a contestar sus llamadas. Sus mensajes, transmitidos a través de Jad, eran variaciones del mismo tema. Estaba arrepentido, había cambiado, quería hacer las cosas bien, pero ya había escuchado promesas similares antes, generalmente cuando necesitaba algo. Esta vez, la necesidad era mucho mayor. Elena apareció de nuevo, esta vez llevando una bandeja de plata con fruta fresca y el correo matutino. Entre las cartas había una con una caligrafía familiar. El trazo curvado de Meadow era inconfundible. Casi la tiré sin abrirla, pero la curiosidad ganó. Dentro había 3 páginas de amenazas y ruegos alternados. Me pedía que ayudara con sus gastos legales para el divorcio. Amenazaba con impedirme ver a Jude. Prometía cambiar si reconsideraba mi testamento. Me acusaba de destruir a su familia por despecho. Doblé la carta con cuidado y la llevé a la chimenea de piedra en mi sala de estar. Las llamas la consumieron rápidamente, dejando solo cenizas y el leve olor a humo. Algunos puentes no estaban hechos para ser reconstruidos. Esa tarde caminé por el Village Market, practicando mi creciente vocabulario en italiano con los vendedores que se habían convertido en mis amigos. La señora Martínez, que vendía las flores más hermosas que había visto, insistió en darme rosas extra para mi mesa del comedor. Giuseppe, el panadero, guardaba los mejores panés para mis visitas semanales. Estas personas no sabían nada sobre mi dinero o mi pasado. Simplemente disfrutaban de mi compañía y yo disfrutaba de la suya. Así es como debería sentirse la familia, cálida, acogedora, sin complicaciones de agendas ocultas o resentimientos no expresados. Esa noche llamé a mi asesor financiero en Nueva York para discutir mis últimas contribuciones caritativas, una fundación para personas mayores que experimentan negligencia familiar, becas para madres solteras que inician sus propios negocios, un fondo para ayudar a las personas a escapar de situaciones familiares tóxicas. Mi dinero finalmente estaba siendo utilizado para algo significativo, algo que reflejaba mis valores, en lugar de habilitar a personas que nunca aprenderían a valorarme. Mientras el sol se ponía sobre el lago de Como, pintando el cielo de brillantes naranjas y morados, levanté mi copa de vino en un tranquilo brindis, por las segundas oportunidades, por la independencia tardía, por el acto radical de elegirte a ti mismo cuando nadie más lo hará. Tenía 70 años y mi vida real recién comenzaba. La mujer que había sido llamada la sirvienta en una tienda de comestibles, hace 6 meses, ahora vivía como la reina que siempre había sido por dentro. Y lo mejor de todo, esto era solo el comienzo de mi historia, no el final. Ahora, tengo curiosidad por ti, que escuchaste mi historia. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado alguna vez por algo similar? Comenta abajo y mientras tanto, te dejo en la pantalla final 2 otras historias que son favoritas del canal, y definitivamente te sorprenderán.
Gracias por ver hasta aquí. Historia 2. Cuando entré en trabajo de parto en la boda de mi hermana, en ese momento, lo que hizo mi padre fue aún más impactante. El sonido de pequeños pies que corren por el suelo de madera llena la sala de estar, mientras el sol se derrama a través de las ventanas. Los globos se mecen ligeramente con la suave brisa del ventilador de techo sobre la mesa. Un pastel de cumpleaños con glaseado azul dice, «Feliz primer cumpleaños, Leo». Veo a mi hijo reír mientras Steven lo levanta alto en el aire. Es difícil creer que haya pasado un año entero desde el día en que nació, desde ese día, el día en que todo se desplomó y luego finalmente se reconstruyó. Hola, mi nombre es Vanessa Carter y tengo 31 años. Soy madre, esposa y sobreviviente del tipo de dolor familiar que no deja moretones en la piel. Deja cicatrices en el alma. Hoy vivo en una casa llena de amor, pero para entender cómo llegamos hasta aquí, necesitas saber lo que ocurrió, porque exactamente hace un año, estaba embarazada de 8 meses, apenas manteniéndome unida. En la boda de mi hermana fui humillada, agredida y dejada sangrando frente a cientos de personas por las mismas personas que se suponía que más me amaban, mis propios padres, mi hermana, y no fue la primera vez que me rompieron. Crecí en una casa donde mi nombre a menudo se mencionaba en último lugar o no se mencionaba en absoluto. Mi madre, Barbara, se preocupaba más por cómo lucía su lápiz labial que por cómo me sentía. Mi padre, Charles, se sentaba en la mesa del comedor como una estatua, asintiendo solo cuando Jessica, mi hermana menor, hablaba, y Jessica, ella era la niña dorada, la bonita, la que recibía aplausos por respirar. Yo solo estaba allí, nadie notaba cuando fui aceptada en la universidad por mi cuenta, nadie celebró cuando comencé mi negocio de planificación de eventos desde cero, y cuando les dije que estaba embarazada, pensarías que anuncié una muerte. ¿Estás embarazada con ese trabajo? ¿Quién te va a cuidar? Mi madre ni siquiera fingió una sonrisa, mi padre solo pasó la página de su periódico. Fue entonces cuando dejé de esperar algo de ellos, pero luego llegó la boda de Jessica, la perfecta, brillante boda de la hija perfecta de la familia. Debería haber ignorado la invitación, debería haberme protegido, pero no lo hice. Entré en ese salón con 8 meses de embarazo, sosteniendo la mano de mi esposo y aún ingenuamente esperando que tal vez esta vez me verían, me recibirían, me reconocerían. No tenía idea de que ese día cambiaría todo. 2 semanas antes de la boda, llegó la invitación en un sobre de seda blanca, embellecido con letras doradas y atado con una cinta rosa suave. La tarjeta era cara, impecable y teatral, como todo lo que hacía Jessica. Estás cordialmente invitada a la boda de Jessica Carter y Brandon Lively. Steven la encontró en el buzón, la trajo dentro y la puso suavemente sobre la mesa de la cocina. La miré en silencio, mis dedos trazando el borde de la cinta sin desatarla. ¿Quieres ir?, preguntó suavemente, ya sabiendo que la respuesta no era sencilla. Una parte de mí quería tirarla a la basura, otra parte, la hija herida, aún aferrándose a alguna hilacha de esperanza, pensaba que tal vez esta vez me tratarían como si importara. Pero sabía mejor, ya había pasado por esto antes, cenas familiares donde nadie preguntaba cómo estaba, fiestas navideñas donde mi presencia se sentía como una obligación, no como una bienvenida. Miré a Steven, no quiero arrepentirme de no ir, sonrió y puso su mano sobre la mía. Entonces iremos juntos, pero si te sientes aunque sea un poco incómoda, nos vamos, sin explicaciones, solo di la palabra, eso era lo que amaba de él, sin juegos, sin presiones, solo presentes. En la mañana de la boda, me paré frente al espejo luchando por subir la cremallera del suave vestido azul marino que había elegido. Era el único vestido que se sentía elegante y lo suficientemente respirable para mi cuerpo fuertemente embarazado. Estaba de 36 semanas y mi espalda baja me dolía constantemente. Mi barriga estaba llena, redonda y hermosa, pero venía con hinchazón, rigidez y agotamiento. A pesar de todo, me peiné, me puse un poco de maquillaje y me puse los pequeños aretes de zafiro que Steven me regaló el año pasado en nuestro aniversario. Me veía fuerte, cansada, pero fuerte. Mientras conducíamos hacia el lugar, Steven mantenía su mano descansando sobre mi pierna, echándome miradas de vez en cuando como si silenciosamente me estuviera revisando. Apreciaba su preocupación silenciosa. Ya había ensayado las sonrisas que tendría que usar, los asentimientos educados, las cortesías forzadas. Lo que no estaba preparada era para la pura actuación del evento en sí. En el momento en que llegamos a la Evergreen Estate, una gran mansión convertida en salón de eventos en las afueras de la ciudad, lo sentí, esa vieja sensación de que no pertenecía allí. El estacionamiento brillaba con autos de lujo, los invitados subían por los escalones de mármol con vestidos que brillaban bajo el sol de la mañana. Vi destellos de caras familiares, mujeres del club de bridge de Barbara, hombres del círculo de negocios de Charles, pero nadie miraba en mi dirección.
Por dentro, todo era blanco y dorado, enormes candelabros de cristal, arreglos florales llenos de rosas importadas, altas velas de marfil parpadeando en todas las superficies. Era impresionante y sofocante. «Solo respira», susurró Steven, «no nos quedaremos mucho». Entramos y no fuimos recibidos por mis padres, ni por mi hermana, sino por una de las asistentes de Jessica. Nos dio una sonrisa ensayada y nos entregó un pequeño sobre con nuestro número de mesa. Decía reservado para asientos adicionales como equipaje. Mientras escaneaba el salón de baile, mis ojos se encontraron con los de mi madre. Estaba cerca del escenario, vestida con un elegante vestido marfil de diseñador con detalles de diamantes, su cabello recogido en un impecable chignon. Ella se veía fría, inalcanzable. Entonces vi a Jessica con un vestido de novia largo hasta el suelo en tono blues, que brillaba como agua de seda, rodeada de fotógrafos y damas de honor con vestidos de diseñador a juego. Sonreí débilmente. No sentía celos de su belleza ni de su atención, solo estaba cansada de seguir fingiendo que no dolía. Dolía que mis padres ni siquiera me hubieran preguntado una vez durante mi embarazo cómo me sentía, dolía que nunca ofrecieran ayuda, dolía que todavía me hicieran sentir como si fuera una carga en mi propia familia, y ni siquiera me había dado cuenta de que este día traería todo ese dolor enterrado a la superficie y lo desgarraría por completo. Steven me ayudó a caminar hacia nuestra mesa asignada, situada en una esquina apartada del salón, cerca del pasillo que lleva a la cocina. Ni siquiera estaba a la vista del escenario principal. Las sábanas estaban arrugadas, los cubiertos eran diferentes entre sí, en comparación con los brillantes centros de mesa de cristal y satén que había en todo el resto. Nuestra mesa parecía un olvido de último momento. Steven no dijo nada, pero pude sentir la tensión en su mano mientras sacaba mi silla. Le sonreí suavemente. «Está bien», susurré, «sabíamos que esto pasaría». Él no discutió, solo se inclinó y me dio un beso en la frente. «Voy a salir un momento», dijo mirando su teléfono, «necesito devolver esta llamada antes de que empiece la ceremonia, está demasiado ruidoso aquí». Asentí y lo vi irse hacia la salida. Unos minutos después me levanté lentamente, necesitando estirarme. Fue entonces cuando escuché su voz detrás de mí, «Vanessa». Me di la vuelta, allí estaba ella, Jessica. Su vestido brillaba bajo la luz y sus rizos perfectos estaban recogidos en un recogido desordenado pero intencionado. Se veía como una novia en la portada de una revista. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona que no llegó a sus ojos. «Realmente se te nota, ¿verdad?», parpadeé. «Estoy de 9 meses», respondí con calma, «está saludable». Ella asintió lentamente, luego miró mi vestido con clara desaprobación. «¿No pudiste encontrar algo más favorecedor?». Mordí por dentro de mi mejilla y miré hacia otro lado. La música había bajado mientras la gente tomaba asiento. Los fotógrafos se movían por ahí, posicionándose para la entrada perfecta de la novia. Todo estaba ensayado, todo estaba curado, excepto yo. «Jessica», dije en voz baja, «no quiero problemas hoy, estoy aquí porque me importa, aunque tú no me importes». Eso hizo algo en ella. Sus ojos se entrecerraron un poco, luego dijo, «Pruébalo». Señaló el centro de mesa allí, hacia un alto jarrón de mármol colocado cerca del pasillo principal. «Necesita ser movido más cerca del frente». El fotógrafo dijo que está bloqueando la toma. La miré fijamente. «¿Quieres que mueva eso?». «No es tan pesado, quiero decir, a menos que el embarazo te haya hecho completamente inútil». Me congelé, mis manos temblaron ligeramente a los lados. Miré alrededor, nadie más prestaba atención, era como si toda la sala nos hubiera ignorado. «Jessica, estoy de 37 semanas», dije lentamente, «no debería estar levantando nada pesado, y lo sabes». Ella dio un paso hacia mí, bajó la voz y siseó, «Entonces, ¿por qué estás aquí?». Respiré hondo y me giré ligeramente para alejarme, pero antes de que pudiera dar un segundo paso, ella me empujó. No fue juguetón, no fue suave, fue deliberado. La multitud se quedó sin aliento. Mi cuerpo se torció bruscamente y perdí el equilibrio. Tropicé hasta caer de rodillas, un dolor agudo explotó en mi vientre y espalda baja, luego sentí el líquido cálido empapando mi vestido, acumulándose rápidamente debajo de mí en el suelo de mármol. Los suspiros resonaron a mi alrededor, mientras la sala entera caía en un silencio atónito. Un camarero dejó caer una bandeja, una cámara hizo clic. Jessica dio un paso atrás, sus ojos bien abiertos por sorpresa o miedo, no podía decirlo desde el otro lado de la sala. Mi madre, Barbara, dejó escapar un susurro horrorizado, «¿Qué has hecho?», y luego Jessica gritó, «Arruinaste mi boda». Apenas podía respirar, mi pecho subía y bajaba,
Mi vestido se pegaba a mis piernas, empapado en líquido. La gente empezó a susurrar, sacar sus teléfonos, alejarse como si estuviera enferma. «Deberías haberte quedado en casa», gritó Jessica, y justo cuando intentaba levantarme con los brazos temblorosos, lo vi, mi padre. Él irrumpió en la multitud, los ojos bien abiertos de furia, y luego, sin dudarlo, agarró lo primero que encontró a su alcance, un trípode doblado. Antes de que pudiera registrar lo que estaba pasando, lo bajó con fuerza sobre mi cabeza. El sonido del trípode golpeando mi cráneo fue enfermizo, un crujido metálico pesado que resonó a través de los suelos de mármol. Por un segundo el mundo se silenció. Mis oídos zumbaban, mi visión se nubló y una corriente cálida recorrió el costado de mi rostro. No podía moverme, no podía hablar. Estaba atónita, no solo por el golpe, sino por la pura incredulidad de que mi padre realmente me hubiera golpeado en público, en una boda, mientras estaba de 9 meses de embarazo. Recuerdo escuchar suspiros. Alguien gritó. El vidrio se rompió en algún lugar de fondo. Mi cuerpo comenzó a temblar mientras me desplomaba completamente al suelo, mis rodillas se dieron bajo mí. Mi vestido empapado se pegó a mi piel, el dolor en mi vientre se unió a una punzada pulsante en la parte posterior de mi cráneo, y luego vinieron los susurros. ¿Acaba de golpearla? Oh Dios, está sangrando, está embarazada, ¿qué diablos les pasa? De entre el caos, escuché la voz de Jessica gritar nuevamente. Tenías que hacer que este día fuera sobre ti, ¿verdad? Este es mi día. Apenas podía registrar lo que decía, pero vi su expresión. No estaba entrando en pánico por mi lesión, estaba entrando en pánico por sus fotos, su reputación, su historia de Instagram. Luego vino mi madre, tacones resonando rápidamente en el suelo. Se agachó a mi lado, no para consolarme, sino para susurrar entre dientes, levántate, no hagas un escándalo, ya nos has avergonzado lo suficiente. La miré atónita, con sangre goteando de mi frente, y en ese momento me di cuenta de que no me veían como familia, no me veían como humana. Solo era una molestia. De repente, una voz familiar rugió a través de la sala, llena de rabia y pánico. «Vanessa». Era Steven. Se abrió paso entre la multitud sorprendida, como un hombre poseído, con los ojos fijos en mí, tendida en un charco de líquido y sangre, y su rostro se torció en horror. Cayó de rodillas a mi lado. «Dios mío, ¿quién te hizo esto?», susurró, sus manos temblorosas tocando mi rostro, buscando signos de conciencia, de movimiento, de cualquier cosa. Apenas pude hablar, solo lo miré fijamente, parpadeando a través de las lágrimas. Luego, docenas de voces comenzaron a gritar al mismo tiempo, fue su hermana, su agua rompió, y luego su padre la golpeó. «Necesita una ambulancia ahora». Steven se puso de pie como un hombre en llamas, los ojos ardiendo. «Llamen al 911», rugió. Sacó su teléfono y marcó el mismo, mientras gritaba, «Sí, esto es una emergencia. Mi esposa embarazada ha sido agredida físicamente, está sangrando, su agua rompió, necesita atención médica inmediatamente y los atacantes siguen aquí». En pocos momentos, el caos se convirtió en urgencia. La gente finalmente guardó sus teléfonos y comenzó a moverse. Un invitado, alguien que no reconocí, corrió a agarrar una servilleta para mi cabeza. Un hombre joven se quitó su chaqueta y la puso debajo de mi cuello para elevarme. En algún lugar de fondo, la voz de una mujer gritó, «Alguien detenga a ese hombre». Golpeó a una mujer embarazada. Pero mi padre ya se había retirado a la esquina, con las manos temblorosas, tratando de explicarse a nadie. Jessica ya estaba llorando, pero no por mí. Ella seguía llorando, esto no es justo, arruinó todo, se suponía que este iba a ser mi día perfecto. Steven se agachó nuevamente a mi lado, me tomó la mano con fuerza y susurró, «Ya vienen, cariño. Estoy aquí, vas a estar bien, lo prometo». Y por primera vez, desde que llegué a esa boda maldita, creí en alguien. El sonido de las sirenas cortó la tensión que colgaba en el salón. En menos de 5 minutos, 2 oficiales de policía y un equipo de paramédicos irrumpieron por la entrada principal. En cuanto me vieron tendida en el suelo, con sangre corriendo por mi cara, mi vestido empapado y mi esposo protegiéndome, el ambiente cambió de caos a acción controlada. «Retrocedan, todos, despejen el área», gritó un paramédico, arrodillándose a mi lado. El oficial Grant, alto y compuesto, escaneó la sala con una mirada afilada. «¿Quién le hizo esto?», exigió. Una docena de manos señalaron a mi padre, Charles. «Él la golpeó con ese trípode», dijo alguien. «Está embarazada». Ya estaba en el suelo cuando él la atacó. Steven se mantuvo quieto, temblando pero compuesto. «Está de 37 semanas»,
Su agua rompió después de que su hermana la empujó, y luego su padre la golpeó en la cabeza. Ha estado sangrando y con dolor durante los últimos 10 minutos. Quiero que los acusen a todos. Los oficiales no dudaron. Charles fue esposado allí mismo, en la pista de baile. Su rostro se volvió pálido. Barbara intentó intervenir, elevando la voz. Esto es un malentendido, no pueden arrestarlo frente a toda esta gente. El oficial Grant se giró calmadamente hacia ella. Señora, agredir a una mujer embarazada no es un malentendido. Y entonces llegó Jessica. Se había desplomado en una silla decorativa, su maquillaje corrido, su vestido arrugado, sus sollozos superficiales y egoístas. Se cayó, fue un accidente, no quise empujarla, dijo. Fue su culpa, ella hizo todo esto sobre ella. Pero su voz se quebró bajo el peso de la verdad, y los teléfonos inteligentes que habían grabado toda la escena no dejaban espacio para la negación. El oficial Grant se acercó a ella. Hemos recibido informes de testigos y evidencia en video de que usted inició el contacto físico que llevó a la lesión de esta mujer. Viene con nosotros también. Jessica gritó mientras la esposaban. No pueden hacerme esto, es mi boda, murmuró Steven entre dientes, arrodillándose nuevamente a mi lado mientras los paramédicos preparaban la camilla. Barbara, aún en negación, dio un paso al frente para seguir discutiendo, pero otro oficial se interpuso. Señora, usted acosó verbalmente a la víctima mientras estaba sangrando en el suelo. Está siendo detenida por obstrucción y complicidad en abuso. Ahora los tres, mi madre, mi padre y mi hermana, fueron esposados y sacados por la misma entrada por donde habían llegado antes como si fueran realeza. Y luego llegó el golpe final para su día perfecto. La familia de Brandon, los futuros suegros de Jessica, había presenciado todo. Su madre estaba cerca de la puerta, con los brazos cruzados, su expresión era una tormenta de furia y repulsión. Esta boda se acaba, anunció. No vamos a vincular nuestro nombre con una familia capaz de esto. Alguien respiró con asombro. El rostro de Jessica se retorció de horror. No, por favor no hagan esto, ya hemos gastado. Ustedes ya han gastado su carácter, replicó la madre de Brandon, y está en bancarrota. Y con eso, se dieron la vuelta y salieron. Me levantaron en la camilla, Steven caminando a mi lado, sosteniéndome la mano con fuerza. Un paramédico presionó suavemente una gasa sobre mi sien mientras el otro monitoreaba mis signos vitales. Te vamos a llevar al hospital St. Grace, dijo uno de ellos. Estás estable, pero estamos preparando la unidad de maternidad por si acaso. Steven besó mi mano. Estoy contigo en todo, dijo mientras las puertas de la ambulancia se cerraban y el caos de la boda arruinada se desvanecía detrás de nosotros. Miré al techo de la ambulancia y susurré, que la imagen perfecta se caiga, ya no necesito su aprobación, ahora tengo a mi verdadera familia. La ambulancia aceleró por las calles, la sirena sonando sobre mi cabeza, pero dentro del vehículo todo parecía extrañamente tranquilo. Un paramédico monitoreaba mis signos vitales, el otro observaba el monitor de ritmo cardíaco fetal. Apreté la mano de Steven con toda la fuerza que me quedaba. Lo estás haciendo bien, Vanessa, dijo el paramédico suavemente. El ritmo cardíaco del bebé es estable. Estaremos en el hospital en 5 minutos. El rostro de Steven estaba cerca del mío, su voz suave pero temblorosa. Lo siento mucho, nunca debí haberte dejado. No hiciste nada mal, le susurré, ellos lo hicieron. No recuerdo mucho del trayecto después de eso, solo las luces arriba, el suave pitido del monitor y la extraña calma que se apoderó de mí. No era paz, era enfoque, una especie de fuerza insensible que solo las mujeres en trabajo de parto o en zonas de guerra entienden. Cuando llegamos al hospital St. Grace, el equipo de maternidad ya estaba esperando. Se movieron rápido, con eficiencia. La doctora Lisa Bennett, la misma que había estado encargándose de mi cuidado prenatal, apareció a mi lado con ropa quirúrgica y una máscara protectora. Vanessa, dijo cálidamente pero firmemente, estás a salvo ahora. Vamos a cuidar de ti y de tu bebé. A Steven le permitieron quedarse a mi lado durante todo el proceso. Mientras me llevaban a la sala de trabajo de parto, él no dejaba de susurrar, eres fuerte, eres valiente, ya casi está aquí. Las contracciones llegaron rápido. El trauma había puesto en marcha el parto. Las horas se difuminaron entre el dolor, la respiración, apretando el brazo de Steven, las voces diciéndome que empujara, que aguantara, que respirara nuevamente. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi corazón se negaba a dejar de pelear. Y entonces él lloró, el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Mi hijo Leo llegó al mundo con un fuerte y saludable grito.
Poco después de las 2 de la mañana del día siguiente, sus pequeños puños se agitaron en el aire, su piel sonrojada y perfecta. La doctora Bennett lo colocó suavemente sobre mi pecho y recuerdo haber sollozado, no solo por la liberación física, sino también por la emocional. «Hola, mi amor», susurré acariciando su suave mejilla. «Bienvenido a un mundo mejor». Steven se inclinó sobre mí, con lágrimas corriendo por su rostro. Besó la frente de Leo y luego la mía. «Lo hiciste», dijo. «Lo hiciste todo». Permanecimos en el hospital durante 4 días, el tiempo suficiente para que me recuperara por completo del golpe en la cabeza, el parto y el trauma emocional. Fui monitoreada de cerca, se me dio tiempo para sanar y estuve rodeada de enfermeras amables que me trataron no como un escándalo, sino como un ser humano. Y durante esas noches tranquilas, sosteniendo a Leo cerca en mis brazos, escuchando a Steven roncar suavemente en la silla desplegable, me di cuenta de algo. Ellos podían humillarme, podían ignorarme, incluso podían intentar romperme, pero nunca más me silenciarían. Y en el momento en que fui dada de alta, suavemente sacada del hospital con Leo dormido tranquilamente en su portabebé, me giré hacia Steven y le dije, «Es hora de obtener justicia». Él asintió sin dudar. «Vamos a ver al abogado». 2 días después de que me dieron de alta del hospital St. Grace, Steven y yo caminamos hacia la oficina del abogado Mark Wilson, un hombre firme y enfocado, con ojos que no se inmutaron cuando le conté la verdad. Sostenía a Leo en mis brazos. Su pequeño cuerpo dormía pacíficamente contra mi pecho, ajeno a la tormenta en la que había nacido. «No solo vamos a presentar un informe», le dije al abogado, «quiero presentar cargos completos por todo». Mark no necesitó convencimiento, ya había visto las grabaciones. Varios videos de la boda se habían vuelto virales en las redes sociales en el momento en que caí. Jessica gritando, mi padre balanceando el trípode hacia mi cabeza, y la apresurada reacción de los invitados. Había más de 2 millones de vistas entre TikTok, Instagram y Facebook, y la reacción pública fue brutal. La gente estaba indignada, los grupos de derechos de las mujeres, las asociaciones de enfermeras y los foros de crianza condenaron la violencia. Personas que nunca había conocido pedían justicia en mi nombre. No sentí orgullo por esa atención, pero sí me sentí validada. «Perseguiremos cargos por agresión agravada», explicó Mark, «e incluiremos el peligro para un niño no nacido, violencia pública y abuso emocional. Con las pruebas en video y los testimonios de testigos, este caso está cerrado». Presentamos el caso ese mismo día. Lo que siguió fueron una serie de audiencias, declaraciones y fechas de juicio. No me escondí. Me presenté a cada una de ellas con la cabeza en alto y a Leo en un portabebé sobre el pecho de Steven. Los susurros en la sala del tribunal no me molestaron, las miradas de juicio de mis padres y de antiguos amigos no me asustaron. Lo que importaba era lo que el juez escuchaba y lo que el jurado veía. Mi madre, Barbara, intentó presentar el incidente como un malentendido. Mi padre, Charles, afirmó que perdió el control en el calor del momento. Jessica jugó la carta de la víctima, llorando por su boda arruinada y como nadie entendía la presión bajo la que estaba. Pero sus lágrimas de cocodrilo se derrumbaron bajo el peso de la verdad, las grabaciones de seguridad, los registros de los invitados y docenas de testimonios de testigos pintaron un cuadro claro. Ellos me habían humillado, puesto en peligro y agredido físicamente a una mujer embarazada a término, su propia hija y hermana, frente a cientos de personas. El veredicto final llegó un jueves por la tarde. La voz del juez era calma pero firme. Barbara Carter, Charles Carter y Jessica Carter, con base en las pruebas presentadas, este tribunal los declara culpables de todos los cargos. Cada uno de ustedes será sentenciado a prisión estatal sin derecho a libertad condicional anticipada. Este tribunal también reconoce el trauma físico y emocional infligido a Vanessa Carter y su hijo recién nacido, Leo Carter. Exhalé por primera vez en semanas. Steven apretó mi mano. Leo dormía tranquilamente. Iban a ir a prisión, los tres, no por venganza, no por orgullo, porque finalmente era el momento. El mundo vio lo que había soportado durante años y porque me negué a quedarme en silencio. Después del veredicto, todo cambió, no solo legalmente, sino emocionalmente. Por primera vez en mi vida, sentí lo que realmente significaba estar a salvo. Ya no más caminar sobre cáscaras de huevo, ya no más esperar una llamada que nunca llegaba, ya no más fingir que no me dolía. Barbara, Charles y Jessica, las personas que se suponía debían protegerme y amarme, ahora estaban tras las rejas. El sistema de justicia hizo su parte, ahora era nuestro turno de sanar. Steven y yo nos mudamos de nuevo a la casa de su infancia, una acogedora casa de 2 pisos con un porche envolvente y un jardín que florecía durante todo el año.
Sus padres habían fallecido hacía unos años, pero la casa todavía se sentía cálida, como si estuviera esperando a que una familia la devolviera a la vida. Esa familia éramos nosotros. Decoré la habitación de Leo con paredes azules suaves, estrellas en el techo y murales de animales pintados a mano que hice durante sus siestas. Cada pincelada era una pequeña declaración: estás a salvo, eres deseado, eres libre. Steven volvió al trabajo con un horario flexible y yo poco a poco comencé a reconstruir mi negocio de planificación de eventos desde casa. Pero esta vez, no me enterré en el trabajo para escapar del dolor. Trabajaba porque me encantaba y porque Leo merecía una madre que aún soñara. Mis días se llenaron de suaves risas, canciones de cuna y paseos en cochecito por el parque del vecindario. Empezamos a asistir a una nueva iglesia, una en la que la gente no susurraba a tus espaldas ni te juzgaba por tu apellido. La comunidad nos recibió con los brazos abiertos. Algunos incluso siguieron el caso en línea y se acercaron a mí diciendo: eres tan valiente, hiciste lo correcto, tu hijo crecerá orgulloso de ti. Pero la validación más poderosa llegó en silencio, en la forma en que Steven me miraba cada noche o en la forma en que Leo extendía sus brazos hacia mí cuando tenía sueño. Empezamos a crear nuestras propias tradiciones: noches de pizza los viernes, panqueques los domingos por la mañana, abrazos aleatorios los martes en el sofá de la sala mientras veíamos dibujos animados. Nuestra casa no era perfecta. Hubo noches sin dormir, pañales sucios y cuentas por pagar, pero era nuestra y era real. Por primera vez en mi vida, no solo sobrevivía, vivía. El sol se filtraba suavemente a través de las ventanas, dejando rayos dorados a través de nuestra sala de estar. Los globos estaban atados a las sillas, una cadena de feliz cumpleaños Leo colgaba sobre la chimenea y el olor del glaseado de vainilla llenaba el aire. Steven estaba junto al mostrador de la cocina, encendiendo la última vela de un pequeño pastel azul y blanco que habíamos hecho juntos la noche anterior. Leo, ahora caminando con emoción tambaleante, cruzó la alfombra en su pijama de dinosaurio, riendo por el sonido de sus propios pasos. Me quedé observándolos, mi corazón lleno de una manera que nunca creí posible. Hoy marcaba exactamente un año desde ese día, el día en que Jessica me empujó, el día en que mi padre me golpeó, el día en que entré en trabajo de parto y el día en que mi hijo llegó al mundo. Fue el día en que mi vieja vida terminó y una nueva comenzó en silencio. Vanessa, sonrió Steven, asintiendo hacia la mesa lista para cantar. Asentí, con lágrimas ya formándose mientras nos reuníamos alrededor de Leo. Cantamos suavemente, no a lo grande, no para exhibir, solo para él, para nosotros. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños querido Leo. Aplaudió y chilló mientras Steven soplaba la vela por él y luego lo ayudaba a meter un pequeño dedo en el glaseado. La risa llenó la habitación mientras levantaba a Leo en mis brazos. Sentí una ola de reflexión cubrirme. Había pasado un año de cambio, sanación y reconstrucción, un año dejando ir el dolor y entrando completamente en la alegría que alguna vez pensé que no merecía. Miré la foto en la mesa lateral, la de cuando dejamos el tribunal, yo sosteniendo a Leo, el brazo de Steven rodeándome la cintura. Mis ojos en la foto no estaban tristes, estaban seguros, orgullosos. Él nunca sabrá ese tipo de dolor, susurré besando el suave cabello de Leo, él crecerá con amor, no con control, con seguridad, no con silencio. Y en ese momento, supe que no solo había dado a luz a un hijo, había dado a luz a una nueva versión de mí misma, alguien que ya no mendigaba amor de personas que nunca supieron cómo darlo. Hoy era su cumpleaños, pero también se sentía como el mío, porque el pasado ya no me conocía, y nunca lo hará de nuevo. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale un like. Nos encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación, tu voz importa. Y no olvides suscribirte para más poderosas historias inspiradas en la vida real cada semana. Gracias por ver. ¿Qué harías si fueras el autor? Gracias por unirte a Toe Hoy. Recuerda darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta pronto. Toe, te lo agradece.